En este video voy a mostrar cómo funciona un árbol binario de búsquedas en Java. Asimismo, explicaré cómo logré que los nodos o bolitas se adapten automáticamente según la cantidad y el tamaño de los números que ingrese el usuario. El problema inicial era que el dibujo del árbol usaba coordenadas fijas, por lo que cuando se ingresaban pocos números, el árbol se veía descentrado y cuando se ingresaban muchos, las bolitas se encimaban o los números ya no cabían dentro. Como se puede ver, cuando ingreso números mayores a 4 dígitos, la bolita se queda pequeña y los números se salen, haciendo que ya no se vea bien. Ahora les daré una breve explicación sobre las clases. En primera instancia comenzaré con la de nodo.java. En esta clase se define la estructura básica de cada nodo del árbol. Cada nodo almacena un número y tiene dos referencias, una al hijo izquierdo y otra al hijo derecho. En pocas palabras, cada nodo representa una bolita del árbol, que guarda un valor y apunta a otros dos nodos para formar la estructura jerárquica. Esta clase sirve para crear las piezas básicas del árbol, es decir, cada bolita con su número. Por otro lado, la clase árbol.java funciona como la lógica de inserción y recorrido. En esta clase se implementa la lógica del árbol binario de búsqueda. Aquí se controla cómo se insertan los números para que el árbol mantenga el orden. Si el número es menor, se va a la izquierda, y si es mayor, se va a la derecha, respetando la prioridad del árbol binario. Esta clase se encarga de organizar los números correctamente dentro del árbol. Ahora, la clase de inicio.java es la clase que se encarga de la interfaz gráfica. Aquí se dibuja el árbol completo y se muestran las bolitas en pantalla. En esta parte es donde se encontraba el problema principal, porque aquí se usaban valores fijos para posicionar las bolitas y dibujarlas. Por eso, esta es la parte del código que se tuvo que modificar para que la bolita fuera adaptable. Ahora, en el archivo inicio.java se encuentran deficiencias como este pequeño fragmento de código. Aquí el problema es que se usaban valores fijos como 300 y 200 para dibujar el árbol. Esto significa que el árbol siempre se dibujaba en el mismo punto, sin importar el tamaño real de la ventana. Como consecuencia, el árbol se veía mal centrado y no se adaptaba cuando se ingresaban muchos números. Para corregirlo, aquí obtengo el ancho real del panel usando panela.getWeight. Después coloco la raíz en el centro dividiendo el ancho entre 2. De esta forma el árbol siempre queda centrado sin importar el tamaño de la ventana. Antes el dibujo estaba fijo, ahora el dibujo se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla. Ahora presentaré otra de las deficiencias del código. En este pequeño fragmento, la bolita siempre tenía un tamaño fijo, de 20 por 20 píxeles. Esto causaba que cuando el número tenía muchos dígitos, el texto no cupiera dentro de la bolita. Dentro del mismo fragmento de código, el texto se acomoda manualmente con condicionales, dependiendo del tamaño del número. Esto no es adaptable, porque solo funciona para ciertos tamaños y no para cualquier cantidad de dígitos. Ahora, para corregirlo, primero convierto el número a texto. Luego, calculo el diámetro de la bolita dependiendo de cuántos caracteres tenga el número. Así, entre más grande sea el número, más grande será la bolita. Después centro automáticamente el texto dentro del círculo usando el ancho real del texto. En conclusión, el problema era que se usaban tamaños y posiciones fijas. La solución fue usar medidas dinámicas, tanto para la posición del árbol como para el tamaño de las bolitas. Gracias a esto, ahora el árbol se adapta correctamente y los números siempre se ven bien y la interfaz es mucho más flexible.